¡Ey, ey, 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 ey! ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Muy buenas y bienvenidos. Madre mía, muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estamos a 19 de octubre in the night. Son las 9:20 de la mañana prácticamente. Vamos a empezar a dar la vuelta. Creo que tenemos novedades, así que no os lo perdáis. Bueno, antes de nada quería comenzar la vuelta y quería decir que hoy es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, así que un saludo y un abrazo desde el canal de JR, mucha fuerza y espero que se solucione cuanto antes. Venga, empezamos la vuelta. Mirad todas las lamas que han puesto y mirad cómo brilla, Mirad cómo brilla ya la esquina de la Torre B. Es brutal como en el día de ayer seguían colocando más lamas y que a medida que han ido colocando esas lamas han ido quitando esos adhesivos, perdón por las turbulencias, pero ahí lo tenemos, han ido quitando esos adhesivos que ahora a primera hora están haciendo. Imagino que luego también irán todavía instalando más lamas y aún faltan estas dos pequeñas por quitarle los adhesivos in the night y continuar con la instalación de las lamas. Por cierto, no pestañeéis porque madre mía cómo están las esquinas, cómo están las esquinas. Han empezado a colocar lamas en todas las esquinas menos en la Torre A, que es la más retrasada, sin faltar al respeto a la Torre A porque me cae muy bien, muchas veces he hablado con ella y me cae muy bien. Pero ya os digo, no pestañeéis porque cuando queréis dar cuenta ya estamos con todo el Santiago Bernabéu envuelto en lamas, ese aluminio, ese acero inoxidable, no sé lo que es, pero hay veces que veo las empresas que están instalando las lamas y veo alu no sé qué, y pues digo, pues a lo mejor son de aluminio. En otro caso, dicen muchos por ahí, ¿son de acero inoxidable? Pues de acero inoxidable, da igual. El caso es que las vayan poniendo. Venga, cruzamos. Ahora mismo está en semáforo en verde, niños, ya sabéis, si está en verde hay que cruzar. Si está en rojo, como este colorcito que tenemos aquí, no se cruza. ¡Qué bonito nos están dejando el templo, señores! ¡Qué bonito! Madre mía, qué bonita visión desde aquí, 4 días para que vuelva aquí el fútbol al Santiago Bernabéu. Miércoles, jueves, viernes, sábado, 4, he acertado. Y así está nuestro templo, así está nuestro templo, este templo madridista, este templo campeón de Europa, vigente campeón de Europa y de Liga, claro. Bueno, aquí tenemos la pedazo de grúa de Aguilar, que es la que está ayudando a estos pedazos de cracks a llegar a la zona deseada y seguir trabajando en la colocación de esos nexos, de esos soportes de erizo en los siguientes soportes verticales. Como podéis ver, aquí han llegado hasta este límite, ahí lo veis. Y parece que la siguiente colocación es en la parte superior, donde está, parece que ya la pieza a enganchar. Y dentro de poquito ya veremos también lamas colocar en esas dos columnas que tenemos en la parte superior de la Torre B. Y aquí tenemos las lamas que van a seguir continuando instalando en la parte superior. De momento aquí hay unas poquitas lamas, yo creo que estas las van a terminar antes de este gran partido contra el FC Barcelona B. Más luego las que tiene que haber ahí al fondo. Ahí están. Yo auguro que jueves y viernes va a ser más tranquilito, pero no sé, ya viendo lo que está pasando últimamente en las obras, me puedo esperar cualquier cosa, cualquier cosa. De momento tenemos unas cuantas lamas para poder hacer directos, así que nos pasamos hacia la parte de Plaza de Lima y principio de Castellana. Venga, vamos. Bueno, y antes de pasar a Castellana quiero que veáis esta preciosa imagen de todos los soportes verticales que han ido instalando en la parte de Castellana, a la que a la vez van colocando las conexiones entre ellas. Luego posteriormente colocarán los tirantes, pero de momento es el trabajo de colocar todas las conexiones entre los soportes verticales para reforzar las guías ya instaladas. Antes de irnos a Castellana también quiero que veáis cómo siguen colocando el techo a la parte de la Viga Corona a su paso a esta esquina de Concha Espina con Castellana. Mirad cómo últimamente el cielo del Bernabéu en este lado se empieza a ver ya opaco total. Opaco. ¿Hábito opaco? Me gusta, me gusta cómo está el Bernabéu. Y en el parón de noviembre a enero va a ser brutal. Brutal en mayúsculas. Quédate que las noches sin ti duelen. Pero ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a la parte central de la Torre C, donde ya estamos viendo todo eso fraguado, todos esos huecos de ascensores, la parte superior de la Viga Corona, donde siguen trabajando en la instalación de esa chapa de acero colaborante, modo gran angular de toda la parte de la esquina de la Torre B. No sé si he dicho antes Torre C, pero esta es la Torre B de Bernabéu. Vamos a bajar la mirada para que veáis cómo va quedando la esquina de la Torre B con esas lamas que van instalando.
poquito a poco van completando todas esas columnas y dentro de muy poco veremos ya toda esa parte, toda esa esquina repletita de lamas. Sin palabras, no, sin palabras, estoy enfadado. ¿Qué tenemos aquí, amigos? ¿Qué tenemos aquí? No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Ni la ambulancia se lo cree. Se va corriendo, mirad lo que tenemos aquí, otro nuevo tramo de lo que va a ser la Cercha Febrero, que acaba de llegar al Santiago Bernabéu. Ahí la tenemos, mirad qué bonita, qué blanca es. Así que me voy a acercar por la parte de la Torre C para ver si es que van a descargarla. De momento no tiene pinta de que la vayan a descargar. Nos esperaremos a después del desayuno a ver si por un casual la mueven. Hombre, tienen que moverla, no se puede quedar ahí por los siglos de los siglos, pero ahí la vemos. Segundo tramo, segunda Cercha Febrero, pero bueno, ahora tenemos una discordia, tenemos una controversia que ahora explicaré en la parte de la Torre C y quiero que me deis vuestra opinión. Mientras tanto seguimos viendo todos los soportes verticales, todas las conexiones entre los mismos. Ahí vemos como ese giro descendente desde la parte de la Torre C hasta la Torre B. Vamos a cambiar de posición, vamos a irnos a comer algodón de azúcar. Y desde aquí se ve mucho mejor. Bienvenidos a la parte de Castellana. Hoy miércoles 19 de octubre. Mirad lo que tenemos en pantalla. Mirad cómo siguen colocando conexiones. Si buscáis en el vídeo de ayer, en esta parte, igual que hoy, comparando la instalación de estos soportes verticales y de estas conexiones entre ellos, podréis ver que ahora mismo han colocado más, a diferencia del día de ayer, perdón. Están colocando más conexiones entre los soportes verticales. No os preocupéis, que los terminarán colocando todos. Vamos, un me gusta para el Real Madrid y otro para mí, por si... Y antes lo decimos y van a colocar otra conexión. Venga, vamos, me gusta. Aquí tenemos la parte superior de la cubierta oeste, ya pegando a la parte de Castellana. De momento siguen trabajando en lo que son la cara, uno de los extremos de las riostras ya instaladas para la cubierta oeste, donde imagino que entre esos acoples seguirán colocando más piezas para el puzzle, las uniones pertinentes para esos acoples. Pero bueno, poco a poco lo seguiremos viendo. Qué susto me da, ¿qué ha pasado? ¡Qué susto me da! Lo seguiremos viendo aquí en el canal, así que ya sabes, suscríbete, que aún no estás suscrito, que te estoy viendo. Bueno, pues aquí estamos un día más visitando a Enero. Ya sabéis que ha llegado la competencia a Enero, así que tienes que ponerte las pilas. Ahí vemos cómo siguen rematando esta pedazo de cercha que decimos, no, es que ya está montada. No, hay que rematarlo, hay que dejar todo perfectamente colocado y preparado para izarse, y que cuando esté en la parte superior del Santiago Bernabéu, que no haya ningún problema, porque esto ya se va a subir. Y es verdad que va a haber mantenimiento, imagino que va a haber mantenimiento, para eso están los carriles auxiliares a la parte de las cubiertas, pero obviamente lo que se puede hacer aquí ya no se hace ahí arriba, Veo mucho mantenimiento en la Cercha Enero. Ayer dije que esos pivotes que han colocado en la parte superior era para el izado. Buenos días, muchas gracias. Esos soportes, esos acoples arriba, pensaba que iba a ser para el izado, pero parece que es para el ensamblaje de las cerchas entre ellas. Pero bueno, uno no es perfecto y no aspira a serlo. De los errores se aprende. Aquí tenemos la Cercha Enero. Y lo que iba a decir antes, aquí tenemos una visión perfecta de lo que quiero explicar. Y es que quiero decir, a ver, esta es la Cercha Enero, he bautizado como Enero, pero cuando la muevan, la desplacen hacia la derecha, ahora mismo desde esta posición es derecha, la desplacen hacia la parte de Castellana y sigan montando las demás, a no ser que suban la más cercana a la fachada del Santiago Bernabéu, la primera que subirán arriba será marzo, ¿no? A no ser que suban la que está más cercana a la parte de Castellana. ¿Me explico o no me explico? ¡Me explico! Como diría Rafa. Bueno, nos subimos a Honduras. Y ojo, porque había visto uno de los tramos de la Cercha Febrero, pero tenemos dos, Tenemos dos. Vamos a girar la mirada a la izquierda y ahí tenemos el segundo camión. Debe ser que han traído, como la primera vez, han traído dos tramos. Y es posible que esta noche traigan el tercero para montar la Cercha Febrero al completo. ¡Qué locura, por favor! ¡Qué locura! Tenemos ahí en la parte superior, a esos pedazos de cracks que siguen trabajando en la instalación de chapa en la parte superior de la viga corona, que poco a poco, ahí está, poco a poco estamos llegando ya hacia la parte de Rafael Salgado. Mirad cómo han colocado estas láminas de chapa. Ahí lo tenemos, esas son las últimas, parece que todavía
ni las han limado ni han colocado el embellecedor en la cara externa, como han hecho por ejemplo en esas de ahí. Esa es la diferencia del día de ayer al día de hoy en ese lado que tenemos aquí. Y la gran pregunta es cómo la van a mover, cómo la van a desplazar hacia la parte de Castellana, porque ahí abajo tienen las ruedecillas, esas ruedecillas que son capaces de desplazar la cercha. Ahí lo veis con el zoom, con el teleobjetivo. Ahí lo tenéis. Imagino que a lo largo del día la desplazarán hacia la derecha para seguir montando los dos nuevos tramos que tenemos ahora mismo descansando en Castellana. A ver cómo lo desplazan, porque mirad, es que eso chocaría. Si lo desplazan hacia la derecha, chocaría. Blanco con amarillo. Y por mucho que al final quiten esos émbolos arriba, amarillos, esos de ahí que son quitables, al final daros cuenta de que eso a la hora de desplazarlo hacia la derecha, pues chocaría en la parte de abajo. Veremos, a ver, estaremos muy atentos a lo largo del día, porque esto imagino que lo harán a lo largo del día. Y ahora desde este lado de aquí vamos a asomarnos para ver las nuevas cerchas. Así que modo gran angular de la esquina de la Torre C. Ahí vemos las nuevas lamas que han incorporado en la parte de la Torre B, ya pegando por la parte de Rafael Salgado. Tienen listas más lamas ahí para subir. Así que hoy, el día de hoy, también va a haber muchos directos aquí en el canal, ¿eh? Suscríbete, ya lo sabes, suscríbete. Y desde aquí se ve perfecto, desde aquí se ve perfecto. Mirad los nuevos tramos de la cercha Febrero que acaban de llegar al Santiago Bernabéu, en este caso a Castellana. Qué locura, por favor, qué locura. Cómo van a desplazar la cercha hacia la derecha, cómo van a seguir montando los tramos, qué locura. Por cierto, Torre Europa, hola, hola, ¿qué tal? Madre mía, cómo aprovechan para ir al desayuno. Venga, seguimos, vamos a continuar. Esquina de la Torre C, abandonamos ya parte de Castellana y nos vamos a Rafael Salgado, donde en el día de ayer empezaron a colocar más lamas, aparte de la primera que pusieron hace 2 días, pero han puesto estas lamas en total en esta columna, y a medida de que vayan cogiendo más y más lamas las irán poniendo en todas estas columnas que tienen los nexos y los soportes de erizo. De momento en esta parte de aquí no han colocado más nexos, así que no es posible la colocación de lamas en ese lado. Ahí tenemos las lamas que van a seguir subiendo a la parte que habíamos mencionado anteriormente. Y aquí a la izquierda tenemos la parte de la fachada norte, Rafael Salgado, donde de vez en cuando, lo que me fijé ayer es que cuando no trabajan en este lado, cuando no trabajan aquí, se dedican a quitar pegatinas en las lamas ya instaladas en la fachada norte. Modo gran angular de la esquina de la Torre C, fachada norte, ese barrido de derecha e izquierda, y seguimos avanzando hacia la parte de Padre Damián. Avanzamos, estamos aquí justo enfrente de la parte de Rafael Salgado, esta parte de la fachada norte, donde vemos que siguen trabajando en la colocación y acopio de este aluminio que van subiendo a la parte de la cubierta. Fijaros qué chulo que a medida que va saliendo va quitando el adhesivo. Yo no sé qué es eso, pero me imagino que será un tipo de adhesivo que tienen que quitar, un tipo pegatina o algo de eso, ¿no? Y lo van dejando ahí guardado, acopiado. Y ahí vemos cómo tienen acopiado lo que hemos dicho antes. Nos hemos subido al montículo aquí del parking de Rafael Salgado y mirad cómo van dejando acopiado todo para que luego llegue la grúa torre con ese balancín, con ese transportín, y lo suban a la cubierta. Imagino que será la cubierta sur o cubierta este. Seguimos viendo toda esta parte de aquí, el ejército de lamas que han ido desplazando unos cuantos armarios a la parte de la esquina de la Torre D, porque también están subiendo lamas a la mitad superior de la esquina de la Torre D. Mirad cómo han comenzado ya a colocar las lamas en la mitad superior, ahí en la esquina de la Torre D. Qué brutalidad, por favor. Es que como pestañees, lo digo de verdad, como pestañees, te lo pierdes. Mirad cómo siguen subiendo lamas, tío. Es que esto es para no irse en todo el día. Mira la fachada norte. Qué bonita. De momento faltan unas cuantas pegatinas todavía por quitar en muchas zonas, en muchas columnas, pero bueno, eso no urge realmente, porque aquí no pega mucho el sol. Además ya estamos en octubre, aquí tampoco hace tanto calor como por ejemplo en verano, y no se quedaría pegada. Mirad, están subiendo otra lama. Vaya día de directazos que vamos a hacer aquí en el canal. Subo una lama, la tiro por el retrete y ahí vemos cómo está llegando a su sitio. Están los obreros recepcionando esa lama, en la que en el día de hoy ya está totalmente anclada y puesta en su sitio. Mirad qué bonito esa imagen ahora mismo del cielo nublado, encapotado aquí en Madrid, y cómo están cogiendo esos operarios como si fuese una bolsa de plástico, cómo cogen la lama como si nada para anclarla ya a la mitad superior de la esquina de la Torre D.
Venga, seguimos, avanzamos, que se me suben las hormigas. Alejo. Bueno, pues aquí lo tenemos, vemos cómo están empezando ya en la mitad superior, desde una forma más central. Bueno, obviamente desde el perfil no se veía muy bien. Aquí tenemos toda la esquina curvada de la torre D, donde ayer también estuvimos aquí en un directo viendo cómo colocaban más lamas en la parte ya y en la cara de Padre Damián. Y la novedad en el día de hoy es que están empezando pero en la parte superior, así que luego haremos directazo para ver cómo la siguen subiendo. Más material, venga. Se pone en verde. Modo gran angular de la esquina de la torre D. Pasamos ya a Padre Damián, Fides Damian, como dicen los ingleses. Y vemos desde este modo gran angular cómo siguen colocando pedazo de modo, pedazo de imagen ahora mismo de todas las lamas que han colocado en la esquina de la torre D, que va muy bien, va muy bien. A la derecha dejamos Rafael Salgado. Ojo que empieza a despejarse el día. Supuestamente hoy daban lluvias. Y ahí tenemos todas las lamas que todavía tienen el adhesivo colocado y que todavía no han quitado, no han dejado las lamas desnudas. Y aquí igual, instalaron ayer muchísimas lamas en la parte y en la cara de Padre Damián y de momento no han quitado las pegatinas, esos adhesivos. Parece que en el día de hoy lo que van a poner lamas es en ese lado de ahí, en la cara de Rafael Salgado, en la mitad superior. Aquí de momento los nexos están colocados, están perfectamente instalados y esperando a que lleguen las nuevas lamas, pero parece ser que en el día de hoy van a colocarlas en el otro lado, porque aquí creo que no hay ninguna lama acopiada para poder subirse e instalarse en estas dos columnas que quedan. Vamos a ver, porque tengo muchas ganas de saber si han colocado la nueva pedazo de tubular Nacho Vidal. Tengo muchísimas ganas de saberlo, es más, hoy no he dormido pensando en si lo iban a subir o no. Y mirad qué bien se ve desde aquí todos estos tramos de escaleras blancos, esos descansillos que van colocando esas chapas y que aún faltan por colocar unos cuantos todavía en los diferentes tramos que hay ya subiendo hacia la parte superior del nuevo edificio. Venga, ya estamos aquí en Padre Damián, vemos esos huecos de ascensores donde parece que durante todos estos días he visto que no hay mucha actividad en la parte superior, donde tienen que enfoscar y seguir con la continuación de ese tabique. De momento, pues lo que digo, poca actividad veo en este lado, siguen los andamios ahí y seguimos avanzando. Parece ser que han subido la nueva tubular, la pedazo de tubular, la han subido las dos LR, por lo que veo aquí. Ahora nos vamos acercando y vamos a ver si la han subido. Pero aquí tenemos toda la parte de la tripota del nuevo edificio donde tienen que seguir trabajando para cerrar ya definitivamente toda la fachada del nuevo edificio, donde ya sabéis que desde aquí caerán también soportes verticales para cerrar todo el Santiago Bernabéu de lamas. De momento ahí vemos al fondo esos soportes verticales instalados. Parece ser que esta semana no van a seguir trabajando en esa zona, me refiero con la instalación de los soportes verticales, porque ya parece ser que se ha acabado, no hay conexiones inferiores. Justo en esta parte de la fachada ahí vemos que no hay más conexiones inferiores, así que yo creo que esta semana, hasta después de que venga aquí el FC Barcelona B, no veremos más instalación de soportes verticales. Y mira, todavía tenemos ahí el cordón superior, uno de los dos cordones que me imagino que ya con estos cerrarán toda la parte de la viga corona por todo el Santiago Bernabéu. Y no consigo ver la Nacho Vidal, así que es posible que ya la hayan subido, así que vamos a pasarnos por la plaza de Sagrados Corazones y luego iremos al interior, porque desde ahí se ve mucho mejor. Ahí vemos cómo siguen hormigonando las plantas superiores del nuevo edificio, no cesan de hacer este trabajo, se sigue hormigonando y se sigue tabicando en todas las áreas tabicables. Me ha quedado bien, me gusta esa frase. Aquí tenemos la jaula con esos operarios, me imagino que estarán colocando los pernos pertinentes para anclar definitivamente esa nueva tubular. Aquí estamos en la parte central del nuevo edificio donde siguen trabajando, parece que no, pero siguen trabajando. Sigo deseando ya, sigo soñando el día en el que esto se acabe de una vez y podamos ver todo esto totalmente cerrado y totalmente hecho para ver cómo queda. Me acuerdo cuando empezábamos a ver los nichos, esa especie de agujeritos que había en la fachada, cómo empezaron a poner los primeros hierros por aquí. Ay, qué recuerdos, por favor, y mirad cómo está a día de hoy, 19 de octubre de 2022. Sigue entrando más material. Venga, seguimos hacia Plaza de Sagrados Corazones. Bueno, desde aquí se ve mejor, desde aquí se ve muy bien la nueva Nacho Vidal. Ahí la tenemos. Bueno, vamos a ver si es la Nacho Vidal, porque a lo mejor no es la Nacho Vidal y me estoy confundiendo yo. Ahora saldremos de dudas cuando crucemos por la Plaza de Sagrados Corazones. Ahí tenemos cómo están tabicando en las partes internas de lo que es el nuevo edificio. Desde aquí se ve muy bien, sobre todo cuando el sol va cayendo y va dando en la parte de la fachada.
Bueno, porque salimos de dudas. Ya no está en el hueco donde estaba ayer, esa pedazo de tubular, esa pedazo de Nacho Vidal. Así que ya la han subido. Vemos ahí al fondo que está copiada. Está copiada, sí, la viga superior. Ahí la tenemos. Así que imagino que en cuanto terminen de anclar definitivamente ya esta nueva tubular, imagino que ya subirán lo que es la viga del cordón superior, para terminar ya de cerrar por fin la viga corona a su paso por el lateral este. Venga, modo gran angular. Veo que estamos todos aquí viendo lo que está pasando. Vemos aquí todos los soportes verticales, estas conexiones que van instalando entre los soportes verticales. Mirad cómo cae esa forma descendente desde la parte de la torre A hacia el torreón. Mirad cómo cae. La forma más bonita de las lamas va a ser aquí en la esquina de la torre A. Ya lo veréis, ya lo veréis en próximos capítulos. Bueno, y hoy nos fijamos en la plaza de Sagrados Corazones, porque hoy sí tenemos material que parece que van a meter al interior. Bueno, interior, vamos a ver dónde va a ir, pero ahí tenemos un tráiler que es donde aprovechan para quedarse antes de entrar al interior, a la parte de las obras. No sabemos si será aquí en los exteriores o al interior, donde el césped, donde el hipogeo. Aún no ha llegado esa tubular. Aún no ha llegado esa tubular a llegar a tocar, aún no ha llegado. Ahí vemos como todavía tienen que meter las pletinas. Que bien se ve desde aquí, Esto no se vería desde el interior, pero ahí vemos cómo están todavía metiendo las pletinas en su respectivo lugar para colocar los pernos. Quitamos tune, volvemos al modo gran angular y ya entramos en Concha Espina. Luego esta tarde volveremos a entrar al interior como siempre hacemos. Pedazo de tráiler. Vamos a ir haciendo este pedazo de modo gran angular mientras que llegamos hacia la torre A, viendo toda la parte de Padre Damián y Concha Espina desde esta preciosa imagen de los soportes verticales que van colocando esas conexiones entre ellas, y dentro de poquito también empezarán a colocar los tirantes. De momento no hay ningún tirante instalado en ningún soporte vertical aquí ya instalado en la esquina de la torre B. Ahí vemos cómo siguen colocando conexiones. Ahí vemos la huella de que siguen colocando conexiones, en este caso en la parte más superior de los soportes verticales, ya dando cara a la parte de Concha Espina y fachada sur, la que tenemos a nuestra izquierda. Siguen trabajando en el hueco de ascensor, este elevador de servicios que va a haber aquí en la parte de la puerta 38, como podemos ver ahí, puerta 38. Vemos cómo siguen trabajando. Tienen que instalar todavía más chapa en los diferentes niveles que tenemos ahora en pantalla. De momento en la parte izquierda han colocado ese descansillo, esa chapa, pero en la parte de la derecha de momento en muchos de los niveles aún no la han colocado. Queda mucho trabajo todavía por hacer. Y lo que decía antes, ahí tenemos el interior, que luego entraremos a ver cómo va la instalación de las viseras y las diferentes actuaciones que hay ahora mismo en el interior del Santiago Bernabéu, esos palcos que se van remodelando. No sé si os ha llegado el olor, pero madre mía, acaba de pasar el camión de basura y ha dejado un olor, madre mía. Os tenía que haber avisado y os tenía que haber dicho que os taparais las narices. Bueno, y como siempre acabamos en esta parte de aquí, en la parte de Concha Espina, pero exactamente en la parte de la esquina de la torre B. Aquí os dejo esta preciosa imagen de lo que va siendo la fachada sur, con esas lamas completamente desnudas. Y mirad cómo se ha despejado el día, con lo nublado que estaba y la precipitación de lluvia que daban hoy, cómo se ha quedado de bonito. Venga, vamos a la esquina de la torre B y finalizamos el exterior, luego iremos al interior, así que no os vayáis muy lejos. Pero me parece brutal esta imagen de la esquina de la torre B con las lamas puestas totalmente desnudas ya, totalmente limpias y brillando ya. Y quiero saber lo que va a pasar a final de año, cómo se va a quedar todo el Santiago Bernabéu antes de que empiece el año. Quiero saber cómo va a quedar todo el Santiago Bernabéu, esta fachada tanto en los laterales y como en los fondos, a ver cómo va a quedar. De momento lo que están haciendo, y por lo que estoy viendo, es quitar esos adhesivos, esas pegatinas de las lamas que han ido instalando en estos días atrás. Ahí lo vemos. Qué chulo, Mira lo que le cuesta. ¡Guau! Quitas un montón de adrenalina, pero realmente tiene que ser un trabajo realmente duro, Todo el día quitando pegatinas que están duras. Mirad, ahí está. Han quitado la piel al lagarto. Y a medida que van quitando las pegatinas, ahí al fondo, como hemos visto al principio del vídeo, están también colocando esos nexos para empezar a colocar ya las lamas en esas columnas. Así que me despido del exterior del día de hoy, 19 de octubre de 2022. Muchas gracias a todos. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal para seguir los avances del Real Madrid y de las obras. Hoy jugamos en Elche, así que esperemos ganar y seguir esa racha de 3 puntos. Muchas gracias a todos
Y a la Madrid, chao, chao.